todo el miércoles está licenciado Joaquín Roda, la consultora política metropolitana, naturalmente. Lo voy a saludar, un momentito porque ahora conocer los premios. Pero ¿cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vas? ¿Cómo van todos? Pero, déjenme decir, ya ha sido notificado, ya han hecho muchas gracias. El ganador, en este caso, de la paralelía feliz, de la María 900, se ganó un par de más madres y media docena de laminados que incluyen también las corazón. Así que bueno, el ganador es Rodrigo Carvalho 786, Rodrigo Carvalho 786. Así que bueno, tiene que pasar a votar, notificando a la gente de la panadería ferial, en Avenida Iría al 900 en la zona oeste de la capital. Y bueno, querido Rodrigo, que lo disfrutes. 9:39, ahora sí, la reforma que ha planteado Milei. Sí, exactamente, porque bueno, como citando al expresidente Mauricio Macri, se viene el segundo tiempo, ¿no? El segundo tiempo de Javier Milei en la presidencia, un presidente empoderado, luego de los resultados de las elecciones legislativas de hace un par de semanas, no solo un Milei empoderado en términos de su fortalecimiento institucional en ambas cámaras del Congreso Nacional, sino también la debilidad mostrada por actores de la oposición importantes. Por un lado, del peronismo, que tiene sus propios temas y sus propias internas. Con todos los temas que hay para conversar, no hemos tenido tiempo de introducir lo que fue la carta de Cristina luego de las elecciones, de los resultados, sobre todo en lo que fue los resultados en provincia de Buenos Aires, donde hay un capitulito dedicado, uno entiende, al error de la estrategia electoral de Kicillof, y por eso exactamente, la interna del peronismo de provincia de Buenos Aires. Y también con muchos gobernadores, sobre todo aquellos que fueron protagonistas del armado de Provincias Unidas, con cierta debilidad por los resultados obtenidos, y porque también, si uno ve la crisis que está viviendo el peronismo, la crisis que está viviendo el PRO, hay muchos gobernadores sin conducción nacional, ¿no? Digamos, Nacho Torres del PRO, Frigerio del PRO, toman estrategias distintas. Lo mismo con los gobernadores peronistas, ¿no? Eso muestra de las crisis de conducción nacional existentes. Ahora, este segundo tiempo de Milei implica un periodo que según da a conocer el gobierno nacional, de reformas, ¿no? De reformas que están básicamente ancladas en dos cuestiones, que tienen que ver con la reforma tributaria y la reforma laboral. Antes de eso, tenemos, creo yo, particularmente la piedra angular de lo que va a ser la medición de la capacidad de cambio que pueda demostrar el presidente Milei en términos de negociación política y en términos de vinculación con otros actores, que tiene que ver con el presupuesto. O sea, el presupuesto va a ser posiblemente la prueba y la verificación de cuál es la capacidad pragmática, llamémosle, o de negociación que pueda tener Milei en este periodo, que dio a entender y a relucir después de los resultados que él también cambiaría sus formas de interactuar con los actores. ¿Por qué digo que el presupuesto es la piedra angular? Porque los gobernadores particularmente tienen muchas demandas al respecto. O sea, muy difícil que el presupuesto salga como está planteado a priori. Y otra cosa importante es que ya empezaron a haber ciertas impaciencias o presiones de los gobernadores para que se encaucen las negociaciones, que todavía no se han dado negociaciones muy profundas, a la espera de que el presupuesto se negocie en el periodo extraordinario de sesiones, en vistas a el que el gobierno está esperando que se efectivice la nueva composición de la Cámara, digamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se empezó a visorar esta cuestión de las presiones que empiezan a haber de gobernadores y otros actores de la oposición al gobierno nacional? El gobierno nacional sacó, a través de un desempate agónico, un dictamen de mayoría con respecto al presupuesto. Gobernadores también vinculados a Provincias Unidas sacaron el suyo propio. Y después hubo otros dictámenes en minoría. Es decir, el consenso todavía está por construirse. ¿Cuáles son las demandas que tienen los gobernadores en cuanto al presupuesto? Primero tiene que ver con
dos temas que involucran a leyes promovidas por los gobernadores que fueron vetadas por el gobierno nacional: ATN y combustibles, e impuesto a combustibles, que le hemos desagregado en charlas anteriores. Otro tiene que ver con obra pública, factor fundamental, digamos, sobre todo para un país que hace 2 años no tiene presupuesto, digamos, tiene un presupuesto que se ha prorrogado 2 veces seguidas, ¿no? Rutas y caminos, exactamente. No solamente por el tema de tragedias y muertes, y sobre todo por mejorar el estado de ruta, sino también para el fortalecimiento exportador de sectores que el mismo gobierno cree que son claves para el desarrollo económico. Minería, o sea, recursos naturales, básicamente, ¿no? Que las condiciones de la infraestructura en términos de, si comparamos cómo están con otros países para promover las exportaciones, para agilizar todo lo que tiene que ver con la logística de esos sectores, en Argentina todavía sigue siendo muy reducida, ¿no? Obra pública, lo otro tiene que ver que es importante, que tiene que ver con las deudas de las cajas previsionales, sobre todo aquellas cajas que no fueron transferidas a Naciones. Córdoba es un punto muy importante en esto, históricamente. Y lo otro tiene que ver con las autorizaciones para tomar deuda. Si partimos de la noción anterior de que para Milei toda demanda de fondos es una extorsión, bueno, va a ser difícil negociar, ¿no? Digamos, con el presidente. Sobre todo lo que tiene que ver con obra pública. Hay ciertos rumores de pasillo que dicen, digamos, que no estaría tan dispuesto a negociar obra pública, quizás sí lo que tiene que ver con cajas provisionales, digamos, de todo el paquete que demandan los gobernadores hay que ver qué sale y qué no, y si eso alcanza para que el presupuesto salga. Primer punto, ver cómo es el resultado del presupuesto en CECILI. Eso va a dar lugar ahora mismo. Exactamente, o sea, si vamos a la idea de Milei, yo creo que él para febrero le gustaría tener por lo menos presupuesto, obviamente, presupuesto en diciembre. Y terminado febrero, reforma laboral. Otro punto importante que es la reforma laboral, ¿por qué no vamos a hablar de la tributaria? Porque no la conocemos. Hay rumores, pero estaba cerrada bajo 7 llaves, digamos lo que sería el texto supuestamente de una reforma tributaria. Pero reforma laboral, hay cuestiones que no tenemos el texto de la reforma todavía, pero sí tenemos ciertas nociones de lo que ha difundido el gobierno y de dónde se puede llegar a agarrar el gobierno para armar su proyecto marco, que tiene que ver con un proyecto de ley anterior que había presentado una diputada de la Libertad Avanza, que es Romina Díez, y también los cambios laborales que ha buscado promover el gobierno con la ley bases. Si bien recordamos, la ley bases tenía ciertas cláusulas y artículos vinculados a cambios laborales, por ejemplo, de eliminar multas por informalidad o la extensión del periodo de prueba, y también por el famoso decreto 70 del 2023, que fue considerado impracticable por 2 instancias judiciales. Fue el que se suspendió, el cual buscaba flexibilizar fuertemente condiciones laborales, como tiene que ver con esto de bajar sanciones a la informalidad, aumentar también los periodos de prueba, disminuir las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones. Bueno, los puntos que se difundieron últimamente, lo que podría ser un primer proyecto de reforma laboral, van bastante en línea con esa noción de reforma, ¿no? De tratar de bajar costos empresariales y generar flexibilizaciones de ciertas protecciones laborales de manera fuerte, con la noción de que eso generaría un impulso al empleo. Contexto: hay que debatir una reforma laboral en Argentina muy posiblemente. ¿Por qué? ¿De dónde parte Argentina, no? De un mercado de trabajo cada vez más dualizado, es decir, el crecimiento de la informalidad en este último tiempo y de la disminución de la formalidad en Argentina ha sido grande. Si bien hoy Argentina se mantiene en términos de comparación con otros países de América Latina, entre los 4 países con menos informalidad en la región, en los últimos años esa informalidad fue creciendo al punto de superar prácticamente 1/3 de los trabajadores, ¿no? Ha sido un crecimiento importante. Sumado a que en la última
en los últimos 14 años el empleo formal no crece. Se ha estancado en prácticamente 6 millones de trabajadores formales y no ha habido, digamos, un estancamiento nominal muy evidente, por lo cual, digamos, se reedictan ciertas agendas de la discusión sobre una reforma laboral. Acá lo vamos a introducir porque no creo que lleguemos con el tiempo, pero hay dos bibliotecas en torno a este debate. Quienes creen, y aquí voy a encasillar al gobierno nacional, que a través de una modificación legal de la institucionalidad laboral, promovido por flexibilizaciones de ciertas protecciones laborales y bajando costos empresariales, eso va a generar per se, o sea, una reforma laboral genera per se empleo, ¿no? Y está la otra biblioteca que dice que las reformas laborales, lo que en realidad genera empleo, el vector de generación de empleo en una sociedad es el crecimiento económico, es tu política económica, es tu política de crecimiento y desarrollo. Si la economía crece, el empleo crece. ¿Qué rol ocupa del lado de esta biblioteca la reforma laboral? Lo que hace la reforma laboral es encauzar las modalidades de empleo, la calidad de ese empleo, la estabilidad de ese empleo y las modalidades de negociación salarial, por ejemplo, del empleo que la economía genere. ¿Se entiende? O sea, la reforma por sí sola tiene un efecto marginal en la creación de empleo. Sino exacto. Lo que sí te dice es que te encausa la modalidad de empleo que tu economía genera. Son dos roles distintos. Podríamos decir que la evidencia empírica, la evidencia académica, acompaña más a esta segunda biblioteca, ¿no? Digamos, vamos a los ejemplos en Argentina. En los 90, con el gobierno de Menem, hubo una reforma laboral donde se flexibilizaron muchas cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, entre ellas también la descentralización de las negociaciones colectivas y demás. La película termina con un 17,3% de desempleo en 2001, pero básicamente también por producto de que estalla la convertibilidad, digamos, estalla la economía argentina, ¿no? Entonces, por más reformas que vos hagas, digamos, si la economía no funciona, si la economía no crece y no hay desarrollo, difícilmente se funciona. Exactamente. Y la otra evidencia es que la evidencia de otros países es que, por ejemplo, en Europa y en otras reformas que se han dado hace poco en Estados Unidos y en otros países de América Latina, se han ido hacia paradigmas no tanto desreguladores del mercado de trabajo, sino fortaleciendo ciertas regulaciones y generando flexibilizaciones de regulaciones estratégicas, por ejemplo, en periodos de crisis, ¿no? Entonces, no hay solamente discusiones en base a cuál es el efecto de una reforma en la generación del empleo, sino qué reforma es mejor tomar en base a los empleos que vos querés crear. Entonces, hay un debate entre con flexibilización, ya mismo yo ya creo empleo, y a otros no, en realidad vos tenés que generar reformas que bajen costos empresariales, sobre todo en Argentina, en lo que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas, o sea, las pymes, donde generalmente tienen contribuciones patronales del mismo calibre que las empresas más grandes. Y estas empresas más chicas son las que suelen generar mucho empleo, pero también suelen generar mucha informalidad. Entonces, a ese sector propiamente dicho, vos sí tenés que bajarle, por ejemplo, aportes patronales. O sea, lo que dice esta biblioteca es, vos tenés que hacer flexibilizaciones y bajar costos empresariales, estamos totalmente de acuerdo. Pero paralelamente a fortalecer derechos ya adquiridos, y esas desregulaciones que vos hagas tienen que ser bien focalizadas para el objetivo que vos querés generar. Ahí me parece importante que la vía de sí. Exactamente. No, que vos tenés que generar incentivos para bajar lo que se dice la litigiosidad, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente. A lo que voy es, sobre todo al sector micropyme y empresas pequeñas, lo que se dice el rubro de las pequeñas empresas. Ahora bien, ¿cuál sería la conclusión? En primer lugar, la peor reforma es la que no se discute. Es decir, el mantenimiento del statu quo. Por supuesto que Argentina tiene que encauzar modificaciones en la institucionalidad laboral. El tema es decidir qué tipo de modificaciones, porque generalmente a veces en el imaginario social cuando se habla de reforma laboral, se habla de una reforma laboral
típico de los 90 más a la chilena. No es la única reforma laboral. En el mundo hay muchos ejemplos de reforma laboral. Posiblemente este gobierno esté buscando, por su orientación ideológica, una reforma laboral más parecida a las tendencias reguladoras de fines del siglo XX. Es posible. Pero en el mundo de las reformas laborales son muchas. La discusión es, ¿cuál uno cree, dependiendo de las diferentes bibliotecas, que va a encauzar mejor el empleo? Y sobre todo la discusión de fondo es, bueno, ¿cuál va a ser la política económica que va a acompañar esa reforma? Es una discusión muy compleja, muy interesante y apasionante, porque no es solamente modificar una ley, sino qué efectos puede desencadenar, tanto positivos como negativos. O sea, no toda reforma siempre es positiva, y no reformar no siempre mejora las cosas. Esa es la discusión. Licenciado Joaquín Zamora con nosotros, consulta excelente. El miércoles que viene tenemos elecciones presidenciales en Chile el domingo, así que posiblemente toquemos ese tema. Sí. Ahí los periodistas por el tema de la ayuda argentina. Sí. Y él decía que, además de eso, que la gente puso esa manera de tomar aliados. Sí. De terminar con el de un banco blanco en el narcotráfico o más gobiernos cercanos a Estados Unidos. Exactamente. En realidad, yo diría más que el propio capital, y Scott Pence sinceramente nunca ocultó cuáles son los intereses estadounidenses en términos de generar alianzas basadas en salvatajes económicos, como en este caso, también con ciertas contraprestaciones que tienen que ver con inserciones geopolíticas claras que todo el mundo las conoce en el marco de una disputa de poderes. Hay que ver qué pasa en Chile. Exactamente. Tenemos elecciones el próximo domingo en Chile en un marco de polarización, sobre todo lo que ha sido el contexto político y económico chileno luego de las revueltas de 2019, que partió al medio del sistema político, que antes conocíamos mucho más estable, de dos polos de coaliciones bastante marcadas. Hasta el miércoles que viene.